Buenas tardes, egoístas. Aquí estamos con las escuelas amigas. Hay muchas escuelas amigas y hay muchos compañeros y compañeras en las escuelas oficiales de idiomas. Un auténtico vergel al otro lado, en la puerta de al lado. Y no sé, yo creo que se puede aprender tanto de los compañeros y compañeras. Bueno, eso no lo digo yo, lo dicen dos compañeras que han venido de la Escuela Oficial de Idiomas de Murcia, María Sánchez y Ana Fernández, que saben mucho de esto, de observación entre iguales. Mirad, os voy a leer un titular que ha aparecido en una revista de educación que dicen ellas, la observación entre iguales es una herramienta formativa potentísima, gratuita y terapéutica. Nada más y nada menos. Pues bueno, con esa carta de presentación quiero dar la bienvenida a María y a Ana. ¿Cómo estáis? Hola, Hola, muy muy bien. bien. Estamos encantadas de estar aquí con vosotras. Muchas gracias por la invitación y por este espacio que tenéis para divulgar y unir a la comunidad educativa. Bueno, gracias a vosotras por estar aquí. Ana ya ha estado en otra ocasión, ¿verdad? Y Bueno, pues te podemos disfrutar de nuevo y a todos a todas las que nos estáis viendo, a Carol al pie del canal, como siempre. Vamos a hablar de este tema tan importante que es la observación entre iguales, porque tenemos mucho que aprender de Ana y de María y también de todos nosotros. Así que cuando queráis, María, Ana, podéis empezar a compartir pantalla y somos todo oídos. Gracias. genial. Hola a toda la comunidad de escuelas amigas. Hoy estamos aquí, María Sánchez y una servidora, para hablar sobre la observación entre iguales. Y más concretamente sobre cómo la observación puede ser una herramienta de reflexión y de desarrollo profesional docente. No sé vosotros, pero nosotras últimamente encontramos muchos tweets y mucha información relacionada con observación. Y eso nos alegra porque culturalmente la observación entre iguales en nuestro país era un tema del que no se hablaba mucho. En otras culturas como la anglosajona o, por ejemplo, en Alemania, es natural observar a compañeros. Y aquí, por suerte, como digo ahora, por suerte o porque están cambiando las cosas, ahora es algo de lo que se está hablando y mucho. Solo hay que echar un vistazo a Twitter, mirad, esto es de los 3 últimos meses. Mariana Morales Lobo, experta en evaluación formativa, lanzaba la pregunta de qué programas conocéis de observación de clases en ese hilo de tweets se recogían diferentes programas de administraciones, pero también individuales, de centros, de grupos de profesores que están trabajando en observaciones. En Diario de Educación, Pablo Gutiérrez escribía en febrero sobre la observación entre docentes y en un artículo muy interesante que también cuenta experiencias de observaciones en Cataluña que recomiendo leer encarecidamente y donde al final también recoge el hilo de Mariana Morales Lobo con esos programas de observación. Entonces se habla de observación y nosotras hoy venimos a contar nuestra experiencia en este campo. Eh, Os vamos a contar cómo ha sido nuestro camino en la Escuela Oficial de Idiomas de Murcia. Todo empezó en el curso 2016-2017 con observaciones informales entre profesores que tenían curiosidad o querían aprender de otros profesores y en momentos en que su horario lo permitía, visitaban las aulas y compartían experiencias y observaban. Al año siguiente, esa curiosidad creció desde la formación del centro, la representante de formación sugirió que se creara un grupo de observaciones y ya se hizo un programa de observación autogestionado en el que participaron más de 10 profesores de los departamentos de inglés e italiano, donde ya había una hoja de observaciones y donde se recogieron una serie de conclusiones y que entre las que cabe destacar pues que se quería continuar observando, quizás de una manera más formal y a través quizás también de un grupo de trabajo. Como todos sabéis, durante los cursos 2018
O sea, durante el curso, durante la pandemia no se pudo observar, las aulas estuvieron abiertas por otros motivos. Y llegó el año pasado, el curso pasado, donde yo tomé el testigo de la formación, vi esta necesidad formativa y dándole vueltas a la cabeza sobre cómo podíamos crear ese grupo de trabajo, en el que para mí es muy importante que también se parta de la evidencia, y yo no tenía conocimientos suficientes como sobre este tema, como para trasladarlos a mis compañeros, pues se me ocurrió adoptar una modalidad del CPR, que es un seminario con docentes, y buscar a una experta que nos guiara en el proceso. Para mí, una experta que sigo hace mucho tiempo en este campo y en la práctica reflexiva es Elena Verdía. En mi cabeza pensé, me va a decir que no, porque pues ella trabaja mucho y tiene muchas experiencias formativas que lleva adelante, pero se lo planteé, le expliqué quiénes éramos 10 docentes, lo que queríamos hacer y cómo lo queríamos enfocar, y estuvo de acuerdo y tuvimos la suerte de que nos acompañara en esta experiencia formativa. Que esta experiencia se sostiene en 4 pilares fundamentales del desarrollo profesional docente. O sea, éramos un grupo de expertos, entonces lo que yo sí tenía claro era que esta experiencia formativa se iba a articular con 2 pilares fundamentales: la práctica reflexiva y el desarrollo profesional docente. Y a estos 2 pilares fundamentales les añadimos una comunidad de aprendizaje, que éramos 10 profesores de 3 departamentos diferentes, que íbamos a co-crear el conocimiento juntos, partiendo ya de nuestra experiencia y partiendo también, como os decía antes, de la evidencia de una teoría que nos iba a dar la experta. Íbamos a crear nuestra teoría, que ha sido un manual de observaciones. Todo esto está basado está adaptado de Olga Esteve y de su libro Indagación y Reflexión sobre la propia práctica docente, que os recomiendo si estáis interesados en este tema, y que para mí es clave a la hora de coordinar y crear formaciones. Bueno, pues estas son las bases teóricas del seminario. Y antes de que María os explique cuál fue el plan de acción, cuando si os planteáis en vuestro centro un programa de observaciones, la primera pregunta que os tenéis que hacer es ¿para qué? Como acabo de decir, nosotros teníamos claro que era observación entre iguales y era para el desarrollo profesional docente, que es un concepto que, aunque es hermano de la formación, se diferencia en el que parte de las necesidades del profesorado. Es decir, yo tengo unas necesidades formativas y yo voy, a través de la indagación, de la reflexión, del trabajo con mis compañeros, a dar respuestas a esas necesidades formativas. No es la formación, que es la teoría que me dan, que a lo mejor no se adapta del todo a lo que yo necesito. Es una observación entre iguales. Por lo tanto, va a haber una relación simétrica. Esto es importante. ¿Por qué? Porque hay otros tipos de observaciones. La observación en un contexto de evaluación, en el que hay una relación asimétrica. Si un funcionario en prácticas es observado por un inspector, se establece una relación diferente a la de la observación entre iguales. O si, por ejemplo, una persona en formación es observada por un profesor, eso sería una observación en un contexto de formación. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que trabajar la relación entre las personas participantes. Hay que crear un clima donde nos sintamos cómodos. Y por último, es una observación sin juicios ni evaluación. Y esto a veces es difícil integrarlo, porque culturalmente, como estamos acostumbrados quizás a observación-evaluación, pues una rúbrica, voy a ser juzgado. No, aquí no hay juicios, no hay evaluación. Vamos a tener sí unas hojas de observación y va a haber un feedback constructivo. Entonces, como estos pilares: desarrollo profesional docente, una relación
simétrica y una comunicación asertiva van a ser súper importantes a la hora de tener en cuenta este tipo de observación. Y ahora mi compañera María os va a explicar el plan de acción y el de reflexión. Muy bien. Pues como dice Ana, el curso pasado llevamos a cabo un seminario docente que se desarrolló entre principios de diciembre y finales de marzo. Se dividió en una serie de sesiones que son las que aparecen aquí y vemos dos grandes ojos, que fueron dos periodos de observación. Pero antes de llegar ahí había que hacer una serie de cosas muy importantes. Lo primero que hicimos fue una sesión grupal presencial sin la experta, éramos solamente las personas que participábamos en el seminario como observadores y observados, quienes hicimos una serie de días de cohesión grupal y lo que pretendíamos básicamente era quitar miedos, eliminar creencias preconcebidas sobre, es que me van a observar, me están juzgando. No, queríamos llegar a una serie de acuerdos y asegurarnos de que todos estamos como en la misma línea, todos pensamos de la misma forma. Con lo cual ese día hicimos una serie de actividades en grupo pequeño y en gran grupo para establecer lo que serían el rol del observador y de la persona observada. Esto es relevante porque cuando se plantea hacer una experiencia de observación, normalmente la gente quiere observar, pero ser observado o observada es algo que genera una cierta reticencia y es totalmente natural. Entonces queremos trabajar eso. Antes de esa sesión, en casa cada uno hicimos una reflexión que se plasmó en un Padlet, que era qué quiero que me observen y qué quiero observar. Y nos sirvió también para darnos cuenta de qué consideramos que era importante. Así, en aquella sesión también hicimos otra actividad en la que nos planteamos qué ocurre en una buena clase. Pues en una buena clase, no lo sé, todos participan. En una buena clase se aprende, por supuesto. En una buena clase hay un clima de confianza. Fuimos intercambiando esa serie de percepciones sobre lo que era una buena clase para las componentes del grupo. También nos planteamos qué es un buen docente o una buena docente, qué características tiene que tener. Y a partir de esa reflexión creamos esos dos decálogos, el decálogo de una buena clase y el decálogo de un buen docente. Una vez que ya teníamos claro que estábamos en el mismo plano, lo que hicimos fue tener la primera sesión con la experta. Elena Verdía, como dice Ana, fue nuestra guía. Ella era como un faro que nos guiaba, nos daba pautas, nos proporciona la teoría con mayúscula para que nosotros pudiéramos crear nuestra teoría con minúscula, que eran esa serie de acuerdos que tomamos y esa serie de ideas comunes que pudimos afianzar. Y en esa primera sesión nos explicó lo que era la observación significativa, que es la que ella trabaja, y los tipos de observación. Se centró primero en la observación holística y también, muy importante, en qué ocurre tras esa observación holística. Una observación holística, ahora veremos de qué se trata, básicamente se hace para obtener una idea general de qué ocurre en esa sesión de clase. Pero después de eso había que hacer un análisis y se puso mucho énfasis en cómo iba a ser ese análisis, porque como decían anteriormente, nuestra idea no era evaluar al resto del profesorado participante ni juzgar. Tuvimos que aprender a dialogar de forma constructiva. Y esas pautas se sentaron en esa primera sesión. Después de ese momento hubo un periodo de unas 2 semanas o así para hacer observaciones holísticas. Se observó cuanto se pudo, porque tenemos que tener en cuenta nuestro horario de trabajo, que no siempre nos permitía observar a quien queríamos o a tantas personas como queríamos. Pero bueno, surgieron cosas muy interesantes. Por ejemplo, eso debido al horario y a la asimetría en cuanto a departamentos, porque éramos más personas de inglés que de francés o de español, surgieron cosas muy interesantes, como una profesora de francés de A1 que observó a otra profesora del mismo nivel pero de otro idioma, lo cual abre la puerta a ver cómo funciona el mismo nivel pero en otro idioma.
Em, la experta Elena nos dijo que se podía trabajar como pareja crítica, eso quiere decir yo observo a Ana y Ana me observa a mí, o como pareja asimétrica, a veces no se podía dar esa situación, pues como digo, debido a nuestro horario. Una vez que transcurrió ese periodo de 2 semanas de observación, en el que cada persona observó y fue observada al menos una vez, nos reunimos de nuevo con Elena. ¿Y ahí qué hicimos? Evidentemente reflexionar sobre esas observaciones holísticas y sacamos una serie de conclusiones. No es fácil llevar a cabo un diálogo que parta de preguntas y que elimine los juicios, como veremos más adelante. Y también reflexionamos sobre las herramientas que utilizamos, que ahora después explicaremos. Nos dimos cuenta de que el 100% del profesorado utilizó la herramienta más sencilla, que era una hoja en blanco, que no te pone limitaciones de ningún tipo. En esa sesión, puesto que íbamos a hacer posteriormente observación focalizada, también nos explicó de qué se trataba este otro tipo de observación y nos dio una serie de pautas y una serie de herramientas que veremos a continuación. Luego tuvimos ese nuevo periodo de observación que transcurrió de la misma forma que el primero, y de nuevo una sesión con la experta, nuestra última sesión con Elena, en la que lo que hicimos fue reflexionar sobre ese segundo periodo de observación y reflexionar sobre cómo transcurrían las sesiones de análisis entre la persona observadora y la persona observada, y por supuesto una reflexión final de toda la experiencia desde que comenzó el seminario. La última sesión, que es la número 5, de nuevo fue grupal, fue en la escuela, fue presencial, y lo que hicimos fue elaborar el decálogo de la buena observación, basándonos en todo aquello que habíamos aprendido a lo largo del seminario. Hicimos otra serie de dinámicas para, para cerrar el seminario y ver qué nos llevábamos, qué queríamos seguir haciendo, cómo podíamos continuar. Y de ahí salió el fruto del seminario, que fue nuestro manual de observaciones, adaptado al contexto de la EOI de Murcia y que está a disposición de todo el claustro para que puedan consultarlo aquellas personas que no participaron en aquel seminario. Y a continuación lo que vemos son ejemplos de esas sesiones de reflexión inicial. En la fotografía de la izquierda estamos trabajando en pequeño grupo y ahí fue cuando tomamos una serie de acuerdos que, como decía, se basaban en acordar como nuestro ideario, por así decirlo. Todos tuvimos claro que queríamos mejorar la práctica docente, que no queríamos evaluar a nadie y que queríamos crecer como docentes y ayudar a crecer a nuestras compañeras. Como decía Ana, se trataba de una situación de simetría, porque éramos docentes. Es importante destacar el perfil variado. Éramos de 3 departamentos, pero también tenemos un perfil diferente en tanto que había 4 personas funcionarias y 6 interinas. Entonces, yo soy interina y no pasa nada porque te observen, ni por observar, por supuesto que no, porque observar siempre uno gana muchísimo, pero no hay que tener ninguna reticencia, que fue algo que nos preguntaron, si nos resultaba extraño, en absoluto. Y luego en la otra fotografía simplemente tenemos ese papel del que hablaba, en el que cada uno, antes del seminario, pusimos qué queríamos observar y qué queríamos que nos observaran. Y ahora podemos ver lo que sería ese plan de acción y reflexión individual. Esto sería como, vemos abajo hay una flecha, podría ser un proceso cíclico, pero bueno, las etapas serían las siguientes. Yo me planteo como docente qué quiero transformar de mi práctica docente. Bien porque yo detecto que hay algo que podría hacer de otra manera, quizá, o porque tengo curiosidad por aprender a hacerlo de otro modo. Luego hay que acordar antes de la observación, pues qué tipo de observación va a ser, si va a ser holística o focalizada, cuándo va a ser, cómo, ahora lo explicará Ana con bastante más detalle. Se produce la observación y se produce esa sesión de análisis, que lo ideal sería que fuera inmediatamente después, pero bueno, el horario no siempre lo permite y
veremos a continuación cuáles son las condiciones para que esa sesión sea fructífera. Y luego yo me pregunto si realmente he conseguido transformar aquello que pretendía cambiar o mejorar o hacer de otro modo simplemente. Y abajo tenemos un par de ideas sobre cómo puede ser esa reflexión. Nosotros en el seminario con Ana lo que hicimos fue una serie de cuestionarios de reflexión individual, pero se podría hacer mediante un portafolio perfectamente. Ahora vemos los elementos clave de la observación y las herramientas aparecen en el centro. ¿Por qué? Porque son un elemento que hace aflorar muchísimo conocimiento útil, pero no tenemos que perder de vista que las herramientas tienen que servirnos, tienen que estar a nuestro servicio, tienen que sernos útiles. Entonces, tienen que ser flexibles, se pueden cambiar, adaptar a lo que yo necesite. Y en nuestro caso, la experta nos proporcionó herramientas de observación holística y de observación focalizada, pero libremente las adaptamos. Como digo, tras la sesión de observación holística, nos dimos cuenta de que nos resultaba muchísimo más cómodo trabajar con una hoja en blanco en la que íbamos anotando aquello que consideramos que ceñirnos a una hoja en la que había una serie de preguntas que nos limitaban a la hora de observar. En nuestro caso. Y ahora podemos ver brevemente de qué se trata cada tipo de observación. Tenemos la holística y hemos puesto una cámara de fotos. ¿Por qué? Porque me permite tomar una panorámica de qué ocurre en esa clase, cómo funciona esa clase. Me va a servir como punto de partida para iniciarme en la observación, para romper el hielo, tomar contacto con qué es ser una persona observada u observadora. Y puede ser una buena herramienta para detectar elementos que quiero observar con más detalle en una observación focalizada. Ahí aparecen las herramientas que teníamos, pero bueno, en nuestro caso nos quedamos con la hoja en blanco. Había otra que era más cronológica, que ocurre primero, luego después, y otra de percepciones. ¿Qué veo? ¿Cómo me siento? ¿Qué deduzco de esto que está ocurriendo? Y la observación focalizada la representamos con un microscopio. ¿Por qué? Porque quiero ver mucho de una sola cosa, o de dos como mucho. No recomendamos que se observen más de dos elementos en una observación focalizada. Mi atención está dirigida a algo muy concreto y sigue una pauta más sistemática. Aquí sí que teníamos herramientas de observación ad hoc para cada elemento que queríamos observar y ayudaban mucho, la verdad. ¿Qué podemos observar en una observación focalizada? Pues lo que cada persona considere, pero en la literatura aparecen una serie de grandes bloques que son los que nos sirvieron a nosotros de guía. Tenemos el alumnado, el aprendizaje, la sesión, los materiales, la gestión del aula y el o la docente. Por ejemplo, si quiero centrarme en la sesión, a mí me interesa mucho ver cómo se inicia una clase. Cuando voy a ver a alguien, cómo esa persona arranca la clase, qué sucede al principio y cómo cierra, qué sucede al final, o cómo son las transiciones. O te puede interesar ver el uso de la pizarra o la relación entre el alumnado. Hay mil cosas, cada una más interesante que la anterior, pero como decimos, en una focalizada es mejor centrar la atención en una o dos cosas como mucho. Vale, Y pues ahora Ana os cuenta los elementos clave de este proceso en más detalle. Exacto. María ha hablado de los elementos clave de la observación y yo os voy a hablar del proceso. Como hemos dicho y hemos recalcado, en este tipo de observación no vas al aula del compañero y dices voy a observar. No. Es una observación entre iguales en la que necesitamos que se cree un clima de comodidad donde tú te sientas seguro y para ello, aparte de observar, es necesario que antes de observar haya una sesión entre observador y observado donde se sienten las bases, sobre todo, entre el observador y el observado. Nosotros lo que hicimos es acordar como una checklist de puntos en la sesión inicial
sobre qué se podría hablar en esa entrevista inicial, qué temas se podrían tratar. Y, por ejemplo, pues se pueden acordar las fechas. Es importante, o nosotros decidimos que queríamos saber cuándo iba a venir esa persona. Hay personas que igual dice, yo no lo quiero saber porque quiero que sea más espontáneo, pero es importante que se trate, que se hable, porque eso nos va a dar seguridad. ¿Qué nivel se va a establecer? El observador, por ejemplo, cómo va a recoger la información, si tiene una herramienta, qué herramienta de análisis ha elegido, cuándo se va a establecer la sesión de análisis, es decir, la posterior, cómo se va a avisar al alumnado. Ese es un tema que también hay que tener en cuenta porque es importante que nuestro alumnado sepa que va a venir otra persona al aula y qué es lo que va a hacer. Y es muy positivo porque en nuestros casos el alumno en general, el alumnado estaba curioso como diciendo, pero van a venir a observarte. Incluso alumnado que es profesorado se quedaba asombrado y sorprendido y lo veía como algo positivo, como diciendo, anda, estáis haciendo un programa de observaciones. También, ¿dónde se va a sentar el observador? Parecen cuestiones triviales, pero todo eso ayuda a sentar las bases de una observación entre iguales basada en una relación entre iguales simétrica y preparar las herramientas. Es curioso porque a mí, por ejemplo, antes de empezar las observaciones o este programa, lo que me pasaba es que tú muchas veces ibas enfocado en qué quiero observar yo. Y al final del proceso es muy interesante ver cómo no eres tú, no todo se centra en ti, sino que al final estás también colaborando con un compañero porque en esta sesión preobservación el compañero puede decirte, Ana, por favor, ¿puedes observar cómo doy las instrucciones? ¿O podrías observar si utilizo la L1 en clase? Y entonces al final es un proceso que no se centra solo en tus necesidades, sino que estás colaborando con las necesidades del compañero. Y eso es algo que a mí es uno de los aprendizajes, por ejemplo, que me llevo, y eso ocurría en la entrevista anterior. Durante el proceso, por supuesto, es clave también la sesión de análisis. Porque al final esto ha sido todo muy terapéutico. Decíamos, como decía Laura, ¿por qué decimos la palabra terapéutico? Porque todo este proceso reflexivo de compartir al final ha sido como una terapia. Por eso el cuándo y el cómo, pues lo ideal sería que se hiciera después, tenemos todo más fresco después de la observación, es lo ideal, pero no va a ser posible porque normalmente tienes una clase después. Entonces, esa es la realidad. Hay que agendar un día y si hay un café de por medio, mucho mejor, porque con café y dulces o fruta, lo que cada uno prefiera, al final ya el ambiente va a generar una actitud diferente a que si es en un despacho o en una sala de profesores o a través de, si no queda más remedio que sea a través de videoconferencia, bueno, que esté ese café, ¿no? Y trabajamos mucho con Elena la comunicación asertiva, el diálogo constructivo, técnicas de escucha activa, técnicas de comunicación, porque es importante cómo transmitimos el mensaje. Y también trabajamos mucho, que esto también es importante, el cómo entramos a un aula, cómo está nuestra mente cuando entramos a un aula. Porque cuando hablamos sobre esto, muchas veces tú entras, tú tienes unas creencias sobre cómo algo es bueno o es malo. Todo lo que ocurre en una clase tú puedes creer que esto es bueno o es malo. Y cada uno tenemos unas creencias diferentes, ¿no? Y entonces trabajar el ir neutro a un aula es muy difícil, porque desde que empieza la clase tú dices, muchas veces, hoy eso yo lo hubiera hecho de forma diferente. Hoy, pues esto igual no funciona, porque yo creo que... Y entonces no, hay que entrar en el aula con una mirada de explorador. Voy a explorar y voy a indagar y voy a ayudar a mi amigo compañero observado a indagar sobre su práctica docente. Entonces, en ese diálogo, por ejemplo, pues no podemos ahora ponernos a entrar en detalle, ¿no? en cómo trabajamos cada técnica, pero para nosotros fue un descubrimiento el uso, por ejemplo, de preguntas. En vez de dar afirmaciones, pues por ejemplo, si
yo a un compañero le digo, por ejemplo, María, si yo dijera, has pasado mucho tiempo sentado en clase. Eh, Yo ahí mi eh, tendencia sería justificarme, decir, es que tengo que utilizar el ordenador y necesito usar el ratón. ajá, Yo me justifico, pero exacto. Pero si, por ejemplo, yo le lanzo la pregunta de ¿cuánto tiempo pasas sentado en una clase y cuánto tiempo pasas de pie? ¿Lo analizas con anterioridad? ¿Es espontáneo? ¿Qué piensas sobre este tema? la pregunta ahí se recibe de otro modo. Yo le puedo decir, pues sí, tiendo a sentarme cuando utilizo el ordenador, pero quizá hay cosas que podría no hacer con el ordenador, que podría hacerlas de pie. Entonces ya te hace un poco pensar, no es lo mismo decir, pasa mucho tiempo sentada que te lleva a estar sentada o de pie. Exacto. Entonces, eso fue un trabajo muy importante, muy potente y que cuesta integrar. O sea, hicimos un trabajo de reformulación del discurso antes de las sesiones y es cierto que cuesta integrarlo, pero por como tenemos establecidas mentalmente nuestros patrones. Luego también es muy importante no solo alimentar el ego del compañero, es decir, es que lo has hecho muy bien, te ha salido una clase súper chula, me ha encantado. No, tenemos que dar motivos. Entonces, la técnica del espejo, por ejemplo, nos puede ayudar. Si yo le digo a María, María, te has salido una clase redonda. Redonda. Sí, redonda. Es redonda. Pues qué es redonda, ¿no? Pues redonda es que ha estado muy bien estructurada, se entendían, ha planteado los objetivos, o los alumnos han planteado los objetivos, han ido construyendo la clase a través de esos objetivos. Entonces, bueno, daros un par de ejemplos de lo que hacíamos en esas sesiones de análisis, ¿no? Y de lo que hemos trabajado. También hemos trabajado en la conceptualización en grupo, buscar momentos eurecas. Lo que Ujú. pasa es que esto es difícil normalmente que pase en ese periodo. Un momento eureka es aquel en el que pues ves a un compañero tú, y de repente dices, ajá, ahora entiendo esto que he estudiado en un curso, que yo ponía en práctica, pero no sabía si lo hacía bien y de repente te viene como esa iluminación y dices, ahora entiendo todo, ahora me ha hecho clic. Y, en grupo lo buscamos, pero es cierto que de manera individual encontrar un momento eureka, pues es difícil en un periodo tan corto, pero sí ya te llevas las herramientas para saber identificarlo. No sé si ahí quieres aportar algo más, María. Sí, puedo poner un ejemplo de mi momento eureka. Claro. Mi momento eureka y el de mi compañera, porque fue algo que surgió de forma imprevista. Yo fui a observar a una compañera y utilizó quizzes para hacer un cuestionario en clase. Y me di cuenta de que no había temporizador y yo siempre pongo el temporizador y dije, ah, qué bien, pues no ha puesto temporizador. Era nivel C2, entonces las preguntas requerían una cierta reflexión y estaban trabajando en grupo y dije, qué bien, no ha puesto temporizador, así que aquí se está generando una discusión entre los participantes de cada grupo muy, muy interesante y están sacando partido del cuestionario. Y en la sesión de análisis se lo dije, le dije, me ha gustado mucho que no has utilizado el temporizador en el cuestionario y nunca había caído en hacerlo así. Y entonces me dijo, es que sí había temporizador, pero no funcionaba. Así que yo lo tenía, pero no funcionó. Y le dije, ah, pues funciona genial sin temporizador. Y ese fue nuestro eureka, nuestro, ajá, esto así puede que sea buena idea hacerlo también. Exacto. Entonces, bueno, esta sesión de análisis, pues en este tipo de observaciones es muy necesaria, pero también hay que saber cómo hacerla para no herir sensibilidades, para sentirnos bien. Y, bueno, pues ese fue un trabajo también, ese fue un trabajo importante. Y fruto de todas estas observaciones, nosotros teníamos un objetivo, puesto que cuando se lanzó el seminario se apuntaron de forma voluntaria 10 personas y en el claustro de la OI de Murcia somos bastantes más, pues hay unas 70 personas, pues teníamos claro que queríamos transmitir lo aprendido a nuestros compañeros y para ello creamos un manual de observaciones donde recogimos pues todo lo aprendido, desde nuestros decálogos, las pautas que habíamos creado nosotros para llevar a cabo una sesión de observación, los tipos de observaciones, las herramientas de análisis, lo que os estamos contando de la sesión de análisis, también os voy a enseñar un poco así por encima
Si alguien quiere verlo más en profundidad, luego nos puede escribir. Pues eso, ¿qué nos llevamos de este seminario también a nivel individual? Y yo creo que es muy positivo leer los comentarios, ¿no? Lo positivo de ver la implicación de muchos compañeros, lo fácil que resulta registrar cosas buenas. Y siempre es interesante que alguien abra las puertas de sus clases. Bueno, de aquí recogimos mucha información y muy interesante sobre todo lo que nos llevábamos cada uno. Un momento que vuelvo a compartir de forma completa. Aquí. Vale. Entonces, este es como el producto final para que quedara, para que compañeros, para que quedara, para que cualquier compañero en cualquier curso académico pues quiera observar. Es el producto de un grupo de 10 personas y es totalmente adaptable, es flexible, porque al final aquí no hay como una única teoría válida o esto pretendía crear doctrina, sino de hecho, lo que pretende crear es decir, esto existe para desarrollarnos profesionalmente y lo podemos adaptar a cada uno o a cada grupo, ¿no? De ahí la importancia de crear decálogos. Habéis visto muchos decálogos, pero es que al crear un decálogo hay que ponerse de acuerdo sobre cuestiones básicas relacionadas con nuestra profesión. En la reflexión final queríamos incluir unos apuntes sobre si se quisieran trabajar la observación entre iguales para el desarrollo profesional docente, aspectos que nosotras consideramos importantes después de este proceso. Como he dicho al principio, lo más importante es para qué queremos observar, porque eso es lo que va a ser como el faro de lo que viene después, de los objetivos, de la relación entre los participantes. Si yo quiero observar a un compañero porque quiero ver cómo distribuye al alumnado, cómo trabaja en grupos, es una observación puntual. Pero si yo quiero ir a ver a un compañero porque quiero transformar profundamente cómo hago algo, en esa transformación no es que yo vea una cosa y copie esa cosa, sino que es que me planteo más profundamente cómo hago las cosas y qué creo. Entonces el para qué es clave. También un grupo voluntario. Hay veces que equipos directivos obviamente quieren que que se observe todo el mundo, pero si alguien va obligado a este tipo de observaciones, su actitud no va a ser la misma. Entonces es muy importante que sea un grupo reducido, voluntario, porque la motivación va a cambiar. Y si hay un guía o un guía experto que acompaña en el proceso, pues mejor todavía o indispensable, sobre todo si se quiere acompañar de reflexión, de la reflexión. Que Matt O'Leary decía también que como la reflexión es uno de los ingredientes ahora mismo más potentes para la formación del profesorado y el crecimiento profesional. Y tener a alguien que acompañe en ese proceso sería clave. Hay que definir un plan de acción y de reflexión. Y también habría, ¿qué, María? Pues como comentaba Ana anteriormente, hay que tener una cierta sistematicidad, hay que agendar las observaciones para que tengamos claro qué herramientas se van a utilizar, qué tipo de observación se va a llevar a cabo, cuál va a ser el rol de la persona observadora, dónde se va a situar, etc. Y también hay que organizar esas sesiones de post-observación, la sesión de análisis. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy claro. Son pasos muy importantes. Y nosotras desarrollamos un documento guía en el que se recogían los pasos que había que seguir. Tampoco tenemos que perder de vista como decíamos al principio, la observación entre iguales es una herramienta de innovación muy potente y favorece el desarrollo profesional docente, con lo cual es formación que se puede hacer dentro del centro, en nuestro caso tuvimos reconocimiento de horas de formación porque fue a través del CPR, o se puede hacer de manera informal, pero siempre recomendamos que se haga porque como herramienta su valor es indudable. Y tenemos que tener siempre en cuenta el valor de esos momentos de reflexión
antes de comenzar la experiencia y después, porque es reflexionando con el resto del profesorado cuando podemos minimizar tensiones, eliminar inseguridades, asegurarnos de que todos queremos seguir el mismo camino. Y esa reflexión también conviene, como decía anteriormente, que sea individual, que quiero transformar, cómo lo puedo hacer y he conseguido que eso se transforme. Y vuelvo a lo mismo, es terapéutico. Estás compartiendo tus inquietudes con gente que hace lo mismo que haces tú. Y siempre es muy enriquecedor y es muy valioso ver otros puntos de vista. Y como comentaba Ana, hay que llegar a acuerdos de qué pensamos que es una buena observación, qué pensamos que es una buena clase, qué pensamos que es un buen docente o una buena docente. Y no podemos enfatizar más el valor que puede tener esa reflexión. Exacto. Obviamente esto es una experiencia formativa. También realizar cada año, si yo me planteo, hablando con María o con las compañeras, un seminario así tan potente en el que tuvimos que reflexionar tanto, en el que poner tantas cosas sobre también a nivel de soft skills, pues obviamente hacerlo así cada año pues sería agotador, sobre todo mentalmente, y no hay tiempo, pero sí hacerlo de vez en cuando es recomendable. Y luego creo que fue Mario Benedetti el que dijo Sí, que, bueno, ahora vamos a ver una cita, pero otra, o sea, cuando tú vas a uno de estos seminarios o participas porque quieres respuestas, pero sales teniendo más preguntas de las respuestas que tú querías buscar. Y luego también para unir a profesores del centro, para establecer, relacionarte con profesores que no te relacionas en el día a día, incluso de otro departamento. No tiene por qué ser, como ha dicho María antes, entre personas del mismo departamento. Es que ahora mismo podemos observar eso, cómo se imparte un nivel básico entre dos idiomas, aunque yo no sepa sobre ese idioma, o cómo ahora en inglés, que a lo mejor en los niveles C a lo mejor no hay tanto alumnado, cómo se gestionan idiomas que llevan más tiempo dando clases con un alumnado más reducido, cómo lo gestionan. Entonces hay tanto que observar, tanto que aprender de otros compañeros, que ya sea de esta manera más formal o informal, pues nosotros creemos que es muy positivo y que y lo recomendamos encarecidamente. Tenía aquí, os damos las gracias y para nosotras de eso se trata, de coincidir con gente que te haga ver las cosas que tú no ves y que te enseñe a mirar con otros ojos. Gracias, Escuelas Amigas, por dejarnos compartir nuestra experiencia y perdón por el móvil. Se me ha olvidado algo básico como desconectar el móvil. Bueno, Ana, María, qué maravilla, ¿no? Gracias por compartir todas estas, porque es que además era todo tan pautado, todo tan absolutamente claro que yo no tengo preguntas, tengo algunas reflexiones, pero preguntas, porque lo habéis contado todo muy detalladamente, desde los inicios, cómo es el proceso y hasta las evidencias, ¿no? Esos manuales de observación que, bueno, y a mí ya me gustaría observar y echar un vistazo. Bueno, la mirada del explorador. Me quedo con esa frase, ¿no? La mirada del explorador, que puede ser muy transformadora para nuestra práctica docente, ¿no? También me pregunto una cosa. Bueno, pero antes de la pregunta, quería decir una cosa que ha comentado antes María, que ha hablado de, bueno, pues que, bien, así mucho mejor, que nos hemos perfecto. María ha hablado de que, bueno, habéis hablado las dos de que es una actividad o un tipo de actividad de formación que sí que está reconocida por el CPR, pero hablabais de la voluntariedad, lo habéis mencionado en varias ocasiones y habéis hablado de, da igual que sea interino, que sea funcionario, y yo quería, lógicamente, pues reivindicar la figura de los interinos e interinas que levantan todas las escuelas oficiales de idiomas, los que hemos ido y lo dejamos de ser en su momento, pero que arriba esos interinos e interinas porque, vamos, estamos ahí levantando, como digo, y sosteniendo las escuelas oficiales de idiomas. Y también una reivindicación a las comunidades de prácticas de los centros, que son
grupos muy poderosos que son muy necesarios también por cuestiones terapéuticas para crear esa cohesión, ¿verdad? La que habéis mencionado, porque habéis mencionado muchos aspectos socioafectivos y qué importantes son, ¿no? Total. Entonces, Sí, bueno, sí, no sé si queréis decir algo al respecto, aunque lo habéis contado muy bien, pero yo me quedo también con eso de hay que ser muy consciente, ¿no? Del tipo de lenguaje que utilizamos. Es que habéis puesto dos ejemplos muy buenos, pero Es que no tenemos formación, en nuestra formación profesional, yo no sé vosotras, pero no hemos recibido formación en soft skills, en comunicación asertiva y trabajamos con personas, no solo muchas veces hacemos hincapié en cómo trabajar con el alumno, cómo esa competencia emocional con el alumno, pero también entre compañeros y buscar espacios donde se trabaje ese tipo de competencia porque eso al final favorece al centro. Favorece no solo que favorezca al centro, sino dónde trabajas, el clima que se crea, todo lo que puede surgir si sabemos comunicarnos, ¿no? de una forma asertiva. Y eso ha sido uno de los grandes también aprendizajes y a nosotras sí. también pues era algo importante, era una piedra angular, ¿no? de este aprendizaje. Claro, porque siempre decimos lo mismo, que estamos un montón de horas en la escuela, pero es que no tenemos tiempo de vernos, nos cruzamos por el pasillo y esto nos daba la oportunidad de vernos con compañeras del departamento, pero de otros departamentos. Tenemos una compañera de español y otra de francés con las que, vale, te ves en un claustro y poco más, pero no tienes quizá la ocasión pues de saber eso, cómo funciona un A1 de francés. Yo tenía muchísima curiosidad por ver cómo funcionaba una clase de español, pero por mi horario no pude verlo. Y claro, te da la ocasión de conocer a personas que trabajan en el mismo edificio que tú. O sea, es que Mm, sí, yo también quiero mencionar la importancia que le habéis dado, habéis posicionado esa formación en el centro. Eso también es muy importante, ¿no? El reconocimiento institucional, reconocimiento de horas de formación, aunque previamente habéis hablado de una observación más informal, pero luego mm, también hay que poner en valor, ¿no? Ese trabajo que se hace, porque es que las evidencias de aprendizaje son tan beneficiosas. claro. A ver, las horas de observación no se reconocen, porque eso habría claro, yo creo ahora que luchar porque yo creo que sobre todo ya cuando hay un nivel de experiencia dentro de los claustros, esta es una vía de formación o de desarrollo profesional, muy potente. Entonces, nosotros obviamente, como decía antes María, no observamos a quien tú querías, sino a quien podías por horario. Y eso fue también, observamos más de 2 veces porque al final tienes ganas de observar más, tienes ganas y cuando alguien te cuenta algo dices, ay, pues yo también quiero ver eso. Y entonces mm, eso tiene un valor añadido, pues que al final esas horas salen de tu tiempo libre, por así decirlo. sí, sí, literalmente de tu tiempo libre. Sí, porque me Porque, imagino que eso ha sido muy complicado pues de cuadrar, aunque hayáis optimizado las Claro. posibilidades de hacer esas observaciones. Eh, la última reflexión, los profes somos muy controladores, ¿no? Entramos en un aula, queremos controlarlo todo. Entonces, ¿ha habido algún tipo de, habéis llamado experiencias eureka o algo así, ¿no? De sí, momento eureka. momento eureka relacionada con esa sensación de yo no tengo que ser tan el centro, porque hablamos mucho de el estudiante es el centro, pero seguimos siendo muy centro, ¿no? ¿Y ha habido alguna reflexión que se pueda compartir? No sé si la ha habido en esa dirección, de decir, pues que me he dado cuenta que no hago más que hablar. O he observado a alguien y le he dicho a mi compañera, con esa pregunta también dirigida que habéis hecho, ¿cuánto tiempo intervienes tú en el aula? No, has pasado mucho tiempo hablando tú. ¿Ha habido alguna Am, reflexión en ese sentido? Justo en ese sentido no sabría decirte. Yo sí que a la persona que me observó la primera vez, que me hizo la observación holística, sí que fui yo quien le pregunté. Claro, el observador también pregunta. Entonces yo le dije, ¿tú crees que el ritmo ha sido como demasiado trepidante? Y me dijo, no, sí que es muy... tenemos que aclarar que, bueno, en mi caso eran clases de 3 horas y para que eso no sea pesadísimo hay que cambiar de actividad, hay que introducir un cierto dinamismo. Pero claro, corres el riesgo de que la gente se vea sobrepasada.
Entonces yo le pregunté a la persona que me observó, ¿tú has visto que el ritmo fuera como demasiado trepidante? Me dijo, "Pues, no, era dinámico, pero en realidad no lo sé". Pero una cosa que no hemos comentado es como, aquí no le hemos preguntado al alumnado. Podríamos preguntarle al alumnado, dentro de ese análisis, su punto de vista también puede ser muy válido. Esa era otra, ya de los pozos que se han quedado, es como la triangulación, ¿no? Entre observador, alumnado, porque ¿por qué no preguntar al alumnado también cuál es su opinión? Eso ya sería también interesante. Sí, Interesante. de forma informal, valga la redundancia, yo sí que les pregunté, porque como comentaba Ana, yo les dije, va a venir una persona, se va a sentar allí y esto es parte de este seminario, etc, etc. Les dije, estás tranquilo, actúas con normalidad, porque es una clase más. Evidentemente, ese día tú no puedes ponerte a hacer cosas que no has hecho en la vida, no sería lo óptimo. Y luego les pregunté qué tal en la siguiente clase. Y nada, que se sintieron bien, se sintieron cómodos porque era pues, eso, una persona como yo allí y ya está. Y pero sí sería muy interesante de algún modo sistematizar o incluir en esa reflexión el punto de vista del alumnado. Claro, para completar el círculo, Sí. ¿verdad? Ya. Pues María, Ana, muchísimas, muchísimas gracias. Os estamos tremendamente agradecidas. Yo creo que esta es otro campo, hay varios, ¿no? En el que los y las egoístas tenemos que empezar a trabajar, seguir trabajando y, bueno, estad atentas porque a lo mejor alguna oferta de ayudarnos un poco en esta dirección, pues cae por ahí, no lo sé, no lo sé. ¿Estaríais dispuestas? No sé. Sí, bueno, Sí. totalmente. De hecho, para nosotros ha sido una sorpresa que a raíz de la divulgación en el Congreso Estatal, pues empezaron a llegarnos llamadas, emails de diferentes, como decir, queremos información. O sea que por eso al principio hablábamos, se habla Mm. de hecho yo a raíz de la divulgación estoy colaborando con Galicia, con las compañeras de Galicia, con María Fernández y con Loli González. Estamos impartiendo la formación de un programa de observación de la Consejería para profesorados de todas las etapas educativas. Y ha salido a raíz de divulgar, que también es importante que divulguemos lo que hacemos. A nosotros nos animaron compañeras a decir, tenéis que divulgar lo que estáis haciendo. Nos daba un poco de vergüenza o de decir, bueno, o no tenemos nada nuevo que aportar y muchas veces no es así. Entonces, claro que sí, hay que divulgar, hay que aprender de unos de otros y vosotras en ese sentido con este canal nos lo ponéis muy fácil. Entre todas, entre todas. Y sí, ya he visto por ahí en prensa que me parece una cosa muy importante ese posicionamiento y esa visibilización también a través de los medios de comunicación. En este caso, el diario, no recuerdo, no sé si... Diario de la Diario de Educación. Educación, sí, se puso en Sí, contacto con Sí. nosotras porque decía, quería saber Pablo Gutiérrez, como estoy interesado, me ha sorprendido que haya observación entre docentes. ¿Qué es? Como un poco, contadme en qué consiste. sí, y me refería a eso, que había mencionado efectivamente el Diario de Educación, pero también en Galicia, en el periódico local de Pontevedra, acaba de salir hace unos días, observación docente entre iguales, tengo el titular aquí, mejorar la práctica docente en beneficio del alumnado y del profesorado, ¿no? Pues claro, si es que ganamos todos. Totalmente. Pues hemos ganado mucho con vosotras, María y Ana, gracias de nuevo A y hasta vosotras. A pronto. vosotras. Hasta pronto, muchas Hasta gracias. luego. Chao. Chao. Y a vosotros y a vosotras que nos veis desde el canal de Proyectando Escuelas Amigas, ya estamos llegando al final, a la recta final de esta temporada, de la tercera. Gracias siempre por estar ahí. Hasta pronto.